Hola receteros y receteras y bienvenidos a Que Viva la Cocina. Soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar un pastel de patatas muy facilito de hacer. Con muy pocos ingredientes, de hecho solo tiene 4 y listo en cuestión de un ratillo, vamos a ello. Para empezar, en una bandeja de horno vamos a trabajar siempre sobre ella. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner unas cucharadas de nata líquida para cocinar, también conocida como crema de leche, en su fondo. Vamos a extender esta nata por todo el fondo del molde. Nos hará un poco como de capa lubricante para que después no se pegue la patata sobre él. Sobre esta nata vamos a ir colocando una serie de hileras de patata. La patata está cruda y cortada en finas láminas, de 1 centímetro de grosor o un poquito menos. Vamos a ir colocando una a una cada lámina, asegurándonos de que no quede ni un solo hueco libre. Una vez tengamos lista la primera hilera, vamos a echar una pizquita de sal sobre la patata, que no tiene nada de nada. Y bueno, a ver, quien dice de sal, también de pimienta negra recién molida, auténtica ambrosía de los dioses griegos. Ahora, sobre esta patata, vamos a poner otra capita más de nata. Que sea finita, eso sí, que tampoco queremos que esto después desborde en nata. Lo que buscamos con esta nata es que nos dé un toque de cremosidad, pero tampoco que el sabor sea muy evidente. Al igual que con la base que habíamos puesto abajo del todo, la extendemos por toda la superficie de la patata, hasta que obtengamos algo como esto. Encima de la nata vamos a poner queso rallado. El queso, el que más te guste. Uno curado así viejo con sabor es la mejor opción. Pero el queso es algo muy particular, a cada uno le gusta uno. El que más te mole, ese sirve. Cubrimos bien esto de queso. Y ahora vamos a colocar otra hilera de patata. Al final esto es como una lasaña, pero sustituimos las obleas de la lasaña por patata en láminas. Y el relleno, pues bueno, por nata y por queso. Pero en realidad puedes añadir lo que quieras. Terminamos de cubrir la capa anterior con más patata y ahora simplemente es repetir el paso anterior. Añadimos sobre la patata sal, nata para cocinar, queso rallado y nuevamente vuelta a empezar. Patata, sal y pimienta, nata, queso rallado y a empezar. Patata, nata, queso, patata, nata. Y ya terminamos con más queso, pero en este caso en vez de un queso curado, mejor uno que se derrita, tipo mozzarella o algo así. Esta va a ser ya la última capa. En este caso hemos hecho 4 pisos, pero puedes hacer los que te dé la gana, los que te acepte el molde. Una vez lo tengamos, lo introducimos en la parte más baja del horno previamente calentado a 170 grados centígrados y lo vamos a dejar aquí durante mínimo 1 hora. Que la patata se cocine bien, que tomará su tiempo en el horno. Pero que el queso no se nos queme, por eso es importante colocar la bandeja en la parte más inferior del horno. Y al final obtendremos algo como esto. No me digas que no tiene buena pinta. Si te gusta, dedito arriba, que con este sencillo gesto me ayudarás mucho a seguir haciendo más vídeos. No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal y ¡que viva la cocina!